Perfecto. Ahí está. Muy bien, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que está relacionado con la parte de dirección de empresas. Fíjense que la parte de administración de empresas se divide en 5 columnas principales, que son, número 1, la planeación; número 2, organización; número 3, integración; número 4, dirección; y por último, control. Estos 5 pilares son los que conforman el trabajo administrativo y aplica en cualquier tipo de organización. Por ejemplo, son principios que se pueden aplicar para administrar un club deportivo, por ejemplo, un club social, una organización no lucrativa o de ayuda como la Cruz Roja, y también una empresa comercial o una organización con fines de lucro. Cuando hablamos de la parte de planeación, hablamos de trazar la dirección, y la planeación es lo que queremos hacer como organización, cualquiera que sea la organización y cualquiera que sea el giro de la organización. Cuando hablamos de organización, entonces es cómo lo vamos a hacer. Primero, ¿qué queremos hacer en la parte de planeación? Luego, en la parte de organización, ¿cómo lo vamos a hacer? Luego viene la parte de integración, que ahí viene la parte de reclutamiento y selección de personal, que ya sabiendo qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer, ahora corresponde responder la pregunta de ¿con quiénes lo vamos a hacer? Esa es una pregunta también muy importante, porque fíjense que, por ejemplo, a nivel ministerial, dentro de las iglesias, si nosotros decimos, por ejemplo, queremos formar un grupo de alabanza o un grupo de adoradores para que pueda ministrar antes de la palabra en el servicio, entonces ahí ponemos el qué queremos. Luego, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a organizar uno de batería, uno de guitarra, uno de bajo, 3 cantoras, 2 cantores, un director de alabanza, y empezamos a organizar. Queremos trompetas, eso es cómo lo vamos a hacer. Luego vendría la parte con quiénes lo vamos a hacer, y ahí entra la parte de reclutamiento y selección de personal. Entonces, por ejemplo, en la parte de con quiénes lo vamos a hacer, podría aparecer alguien y decir, por ejemplo, miren, yo quiero tocar batería. Ah, muy bien. ¿Y dónde aprendiste? No, yo no sé tocar, pero ahí voy a llegar. Entonces, cuando esté la alabanza, por ejemplo, o pensemos, cambiemos de instrumento y no pensemos en la batería, sino pensemos en un teclado, en un piano. Y dice, ah, bueno, ¿y usted tiene experiencia? ¿Dónde aprendió a tocar teclado? A ver, ¿nos puede dar una demostración? No, yo no sé, pero yo tengo el deseo de tocar. ¿Qué pasaría que en el momento de estar en adoración, todo bien bonito, ¿verdad? Vine a alabar a Dios. Y de pronto, un teclado todo desentonado. Entonces, en la parte de integración de personal, se busca a las personas idóneas y con los talentos para ocupar los puestos. Entonces, ahí ya sabemos qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer, y luego vendría la parte de dirección, es eh, instruir y dirigir a los que lo están haciendo. Y por eso nosotros vemos nuevamente, estoy poniendo un ejemplo ministerial, pero como les digo, estos principios aplican para todo tipo de organizaciones. Y entonces, por ejemplo, en la parte de dirección dice, eh, mira, batería, vas muy rápido, mira, dame 3 cuartos. Y le empieza a dar, teclado, subile un poquito el volumen. Entonces, esa es la parte de dirección. Por eso, a nivel de iglesia, en la alabanza se habla de un director de alabanza, porque está dirigiendo, está coordinando, instruyendo. Esa es la parte de dirección. Y por último, la parte de control, que la parte de control la hace, por ejemplo, el equipo de sonido. Se va a parar y dice, dame más altos, dame más bajos,
subile a la batería, subile a las trompetas, para ir coordinando hasta que eso suene perfectamente. Ahora bien, el día de hoy vamos a ver algo interesante en la parte de dirección, porque cuando hablamos del trabajo administrativo dentro de cualquier empresa, organización, como mencionábamos, la parte de dirección es la que más sobresale. De hecho, cuando se habla eh, administración de empresas, por ejemplo, lo primero que viene a la mente es esta parte de dirección, de estar dirigiendo, dando instrucciones. Se asocia el trabajo de administración de empresas a este trabajo. Y dentro de esta parte de dirección de empresas hay un elemento muy importante que está relacionado con la parte de liderazgo. Y es muy importante porque nosotros como cristianos e hijos de Dios sabemos que la Biblia dice, por ejemplo, que en el libro de los Salmos, que es como el buen óleo, dice, que desciende sobre la cabeza y baja hasta el borde de las vestiduras. Y hasta hemos oído prédicas, ¿verdad?, acerca de eso, que lo que desciende sobre la cabeza se va a extender al resto de los miembros. Y fíjense que ese principio bíblico se aplica en la parte de dirección de empresas y de organizaciones, porque el liderazgo se convierte en un elemento clave para que una organización funcione. Por ejemplo, les voy a poner otra vez un ejemplo ministerial. A veces cuando hay un líder dentro del área de servidores, es muy exigente, que no tiene paciencia, que no tiene principios de atención y servicio a los hermanos. Después llegas, mire, hay que estar apartando esa, con esa Biblia, esa silla, porque ya están viniendo todos y necesitamos más lugares. Se lo podría decir de una forma negativa, pero muchas veces es porque el líder, el que está arriba, transmite esa forma de actuar a todos los miembros de la organización y a nivel secular de empresas. Eso se conoce como cultura organizacional y cada empresa tiene su propia cultura. A veces, acá en Guatemala, por ejemplo, ponen anuncios en prensa y medios digitales para empleos. Dice, se busca contador. Y empiezan a poner todos los requisitos. Y luego lo que la empresa ofrece. Y cuando pone lo que la empresa ofrece, ponen ambiente agradable de trabajo. Pero muchas veces no se cumple. Ponen ambiente agradable de trabajo, pero el ambiente muchas veces en lugar de ser agradable es hostil. ¿Por qué? Porque la persona que está dirigiendo o la persona que está en la posición de liderazgo tiene una actitud déspota, demasiado rígida o dura, y entonces todos están con aquella presión. Y en otros anuncios que también yo he visto, pues son más sinceros, porque de una vez colocan desde el inicio y ponen ahí acostumbrado a trabajar bajo presión. De una vez le están anunciando a las personas que, que el ambiente de trabajo puede ser un poco pesado, pero mucho de esto lo marca el liderazgo. De hecho, acá en Guatemala, por ejemplo, la franquicia de McDonald's se caracterizó por muchos años, o se ha caracterizado por muchos años por ser una de las franquicias a nivel mundial más exitosas, y incluso, por ejemplo, el menú de niños que trae juguete y acá se conoce como la cajita feliz, fue un aporte de la propietaria de la franquicia acá en Guatemala, doña Yolanda Cofiño, que sugirió a McDonald's crear ese menú y crear ese juguete que trae la cajita feliz acá, y McDonald's lo adoptó y lo extendió por todo el mundo. Pero ellos se han caracterizado mucho por la excelencia
en el servicio al cliente. Llega uno a los restaurantes y abrían la puerta. Buenos días, bienvenido, pase adelante. En la ventanilla, las señoritas sonrientes. Y, ¿cómo está? Buenos días, ¿en qué le puedo servir? Mire, le cuento que hoy tenemos en promoción tal y no sé qué. Y mire, quiere agrandar su menú y quiere que le pongamos gaseosa grande o papas grandes. Y le cuento que también tenemos en promoción no sé qué. Todo eso lo han aprendido, pero forma parte de la cultura organizacional que viene desde arriba, desde la parte de liderazgo. Y entonces, por ejemplo, entrevistaron al gerente de un hotel muy importante acá en Guatemala y él decía, un trato de excelencia al empleado provoca un trato de excelencia hacia el cliente final. ¿Por qué? Porque si yo trato bien a los empleados y colaboradores de la empresa, se van a sentir a gusto, van a estar contentos, van a estar disfrutando su trabajo. También ahí entra la parte de reclutamiento y selección, porque muchas veces por necesidad muchas personas quieren tomar cualquier trabajo, aun cuando no tengan la habilidad o la vocación para hacerlo. Pero ahí entra también el liderazgo para hacer una buena selección en la parte de integración de personal o reclutamiento e integración. Entonces, muchos decían, ¡ala, qué suerte tienen los de McDonald's, ¿verdad? Solo gente amable llega a trabajar ahí con ellos. ¿Qué hiciéramos nosotros para que viniera a trabajar pura gente amable acá con nosotros? Y no es eso, sino que ellos han creado la cultura a través del liderazgo. El liderazgo establece una visión, establece una misión, establece un trato con los empleados, establece las políticas de desarrollo. Y cuando nosotros vemos empresas muy exitosas a nivel mundial, podría mencionar varias muy conocidas, como por ejemplo Facebook, Amazon, Apple, Microsoft. ¿Qué otra? Hay muchos ejemplos, pero cuando vemos esos ejemplos que son muy conocidos, una de las características que tienen estas organizaciones es un liderazgo impactante. Ahí tenemos a Elon Musk, a Bill Gates, a Steve Jobs, a Mark Zuckerberg, independientemente de sus creencias o de sus principios o otras cosas. Pero si algo podemos reconocer como bueno, por eso cuando la Biblia también habla, dice, escudriñadlo todo, dice, y retener lo bueno, entonces nos da esa habilidad también de decir, bueno, si hay algo bueno allá, lo voy a copiar y lo voy a adaptar a mi organización. Y fíjense que en el mundo copió de ese versículo y crearon un modelo o un paradigma que se aplica en las empresas a nivel mundial que se conoce como benchmarking. Y el benchmarking es una técnica de buscar las mejores prácticas, no importa dónde estén, e incorporarlas a la organización. Eso es benchmarking. Pero entonces el liderazgo, y quiero recalcar nuevamente en esto para entrar al tema de hoy, el liderazgo juega un papel muy importante. Entonces, el día de hoy vamos a ver algunos fundamentos, eh, podríamos decir seculares, relacionados con la parte de liderazgo. Y voy a colocar acá esta presentación que, que traigo acá. Y vamos a ir viendo algunos puntos muy interesantes. Miren, primero, uno de los primeros puntos que tenemos que mencionar acerca del liderazgo es de que el liderazgo tiene varias teorías que han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y estas teorías han tratado de identificar y definir cuáles son las características de un buen liderazgo.
para tratar de replicar el modelo y entonces decir, bueno, este modelo funciona, lo vamos a replicar para que podamos formar buenos líderes en toda la organización o en otras organizaciones. Si volvemos a la Biblia nuevamente, cuando Dios le da la revelación a Moisés acerca del tabernáculo de Moisés que levantaron en el desierto, él le dice, haz todo conforme al modelo que te fue mostrado. Entonces, los modelos que se crean eh, pueden tener muchas cosas buenas. También podrían tener cosas que no apliquen a nuestra organización, pero sirven como una base para poder aplicarlos. Y entonces, dentro de las teorías de liderazgo, una de las primeras que sale a relucir es la teoría de rasgos. Ahorita vamos a ver en detalle. Pero lo interesante de las teorías de liderazgo es que durante muchos años se trató de definir como un estereotipo de un líder efectivo. Y fíjense que si hoy preguntáramos acá, por ejemplo, en la clase, miren, ¿qué tiene que tener un líder efectivo? Y empezaríamos a dar un montón de elementos que forman parte del liderazgo, pero va un poco más allá. Porque, por ejemplo, en la, en, no digamos en la antigüedad, porque no es en la antigüedad, sino en años anteriores, cuando se empezó a estudiar las teorías del liderazgo, las personas creían que un líder efectivo era aquel que tenía una presencia imponente, una persona alta, de buen parecer, con voz de locutora, así esterofónica, y que daba instrucciones. Pero cuando se analizaron casos reales de la historia, por ejemplo, Napoleón Bonaparte, se dice que era de baja estatura y no tenía una presencia imponente. Sin embargo, ese pequeño em- eh, general se convirtió en el gran emperador que conquistó toda Europa y otras regiones. Entonces él tenía un gran liderazgo, a pesar de que quizás los estereotipos de líder no se acoplaban a lo que las personas creían. Entonces, miren qué interesante, y vamos a entrar ya acá de lleno con esto de la teoría de rasgos. Y una de las primeras preguntas que aparecen es acerca de los roles de líder. Y cuando hablamos de los roles, dice, eh, ¿a qué dedicas tu tiempo como líder? Miren, esto es muy interesante porque muchos líderes están dedicando su tiempo a resolver problemas. Ah, es que miren, hoy resolví esto, hoy resolví lo otro, pero hay otros que se están anticipando a evitar los problemas. Hay otros líderes que se dedican a planificar, decir, bueno, mi visión para este grupo es que nosotros podamos llegar a ser un grupo de evangelismo muy grande o queremos que el grupo de alabanza. Entonces, ahí está planeando. Otros líderes están dirigiendo. Miren, por favor, muevan allá. Miren que los carros que se parqueen bien en la iglesia. Ya le dieron la bienvenida a los que vienen por primera vez. Él está dirigiendo. Entonces, hay muchas funciones dentro del liderazgo que se van llevando a cabo. Y miren esta definición. Dice, el liderazgo es el proceso de influencia de líderes y seguidores para alcanzar los objetivos de la organización mediante el cambio. Dice, esa es una definición. Y miren, es una definición muy interesante. Acá tenemos otra. Dice, liderazgo es el proceso de influencia, es la misma, perdón, de líderes y seguidores para eh, alcanzar los objetivos de la organización mediante un cambio. Un cambio, ¿por qué? Habla de los objetivos de la organización, porque el líder está para alcanzar lo que se planeó. Esto entra en la parte de dirección, pero también mediante cambio, porque siempre van a haber mejores formas o nuevas formas de hacer las mismas cosas. Los japoneses le llaman o tienen una cultura que se conoce como Kaizen.
utilizan esa palabra que tiene un significado muy interesante porque se divide en dos palabras, que es kai, que es cambio, y sen, que es un mejoramiento o una mejora continua. Y entonces la definición de Kaizen o el concepto de Kaizen es mejoramiento continuo o un cambio para mejorar. Eso significa, eso significa Kaizen. Y entonces esta es la definición que da acá, porque habla mediante el cambio, es decir, que siempre van habiendo nuevas formas. Y por eso es tan importante, por ejemplo, la parte del aprendizaje y de estudiar. La Biblia también lo menciona y dice, mi pueblo perece o pereció por falta de conocimiento. Entonces, hoy las empresas hablan y tienen un dicho, una frase que dice, el conocimiento es poder, dice, porque el que sabe hacer las cosas y por qué se hacen, va un paso adelante, va un nivel más allá. Y entonces llegamos acá dentro de las teorías del liderazgo, porque hablábamos de los roles que puede tener una persona dentro del liderazgo. Y entonces hay una teoría que se conoce como los roles gerenciales de Henry Mintzberg. Henry Mintzberg fue el que formuló o planteó esta teoría del liderazgo, donde él clasifica en tres grandes grupos las actividades de un líder. Hablábamos de en qué está dedicando su tiempo. Entonces él decía, un líder puede dedicar su tiempo a un rol interpersonal, puede dedicar su tiempo a un rol de información o puede dedicar su tiempo a un rol de decisión. Ahora avancemos un poco más acá y miren qué interesante, porque dice, operar de forma eficaz la organización a su cargo. Dice. Ahí está cumpliendo el papel de líder. Y luego dice, interactuar con personas externas y crear redes. Ese es un papel de enlace. Y actuar en nombre de la organización o área en actividades sociales, legales o ceremoniales, ahí está actuando como representante. Ahora esto se da en todo tipo de organización y en la iglesia también se da, también aplica. Porque, por ejemplo, venimos, miren, va a haber una actividad de marcha para Jesús, por ejemplo, y están convocando a todas las iglesias que puedan ir. En ese caso, dice, bueno, vamos a mandar un grupo de jóvenes que vayan a apoyar la actividad. Entonces, va una parte del liderazgo como representante. Ahora, también puede haber una asociación de pastores, puede haber una asociación de líderes o una asociación de presbiterio de varias iglesias y decir, bueno, que vaya tal persona a participar y ahí va como enlace. Contacta a otras empresas, contacta a otras organizaciones, contrata otras iglesias y el del líder, el que está dirigiendo de forma eficaz a su organización. Ahora miren acá, dice representante, actúa en nombre de la organización o área en actividades sociales, legales o ceremoniales. No sé si ustedes han visto, pero a veces cuando invitan, por ejemplo, al grupo de alabanza a otra iglesia o invitan a no solamente al grupo alabanza, sino a algún pastor, a otra iglesia. Dice, bueno, hermano, les traigo un cordial saludo de tal iglesia y venimos en representación. Eso habla de este rol de representante. Luego dice enlace, interactúa con personas externas y va creando redes. Yo no sé si ustedes han conocido personas que a veces dicen, mire, usted no conoce un carpintero que nos pueda elaborar unos muebles
que necesitamos. Mire, yo conozco, tengo el contacto. En ese caso, él se convierte en un enlace porque él tiene el contacto con la persona que puede hacer el mueble. Entonces es un liderazgo de enlace. Y por último, el líder que se opera de forma eficaz la organización a su cargo. Ese es el trabajo que más conocemos de un líder, pero no se circunscribe solamente a eso. Ahora, miremos acá algunos ejemplos. Miren qué interesante. Dice, firmar contratos con proveedores es un representante. Ahí está, en la teoría de roles, está eh, jugando el rol de representar a la empresa para firmar el contrato. Asistir a conferencias y eventos de networking, dice, o eventos donde se pueden conocer colegas, se pueden crear contactos eh, positivos o valiosos. Fíjense que incluso a veces, y eso lo ha mencionado el doctor Krem, que por ejemplo, la capellanía juega un papel de enlace con autoridades civiles y militares, policía, ejército, municipalidades, porque esos enlaces son de utilidad para las actividades de la empresa. Queremos hacer una actividad evangelística en el Parque Central. Necesitamos un permiso municipal. Entonces, ahí viene el rol de enlace. Y entonces ir y tener en el mundo empresarial, se usa esta palabra que se conoce como networking, pero networking en otras palabras, podríamos decir que es ir y convivir con las personas que tienen los contactos o las personas de influencia que nos pueden ayudar para resolver y solucionar cosas que necesitamos. Eso también lo hace un buen líder, porque, digamos, un buen líder podría ser muy bueno para dirigir, pero después le dicen, mire, y ya consiguió los permisos para la actividad evangelística en el parque. Fíjese que no, porque no conozco a nadie. Y mire, ya consiguió los contactos con la empresa eléctrica para que le den electricidad, el sonido, los instrumentos, la iluminación. No, porque no conozco a nadie. Entonces le falta networking. Esa es la palabra que se utiliza. Es como tener esa red de contactos. Dice, inspirar a los equipos para que logren sus objetivos. Ahí está el rol del líder, porque el líder inspira, ¿verdad? El líder motiva. Cuando vemos en los equipos de fútbol, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, Messi o esos grandes jugadores, ellos inspiran a sus compañeros de equipo en jugar, los admiran de ver cómo cómo se esfuerzan en jugar, en anotar, en ganar campeonatos. Dicen, monitorea actividades de los colaboradores, es un líder también porque está pendiente. A ver cómo vamos, ya está lista la batería, cómo vamos, ya tienen lista la iluminación. Ella está monitoreando las actividades. Eso también es un rol de líder. Dar el discurso de apertura en la fiesta de fin de año, ese representante ahí está representando, dice, almorzar con gerentes de empresas competidoras, eso es enlace, eso es networking nuevamente, volvemos a la palabra. Entonces, esos tres roles deberían de estar presentes y deberíamos buscar desarrollarlos dentro de nuestro liderazgo. Ahora, miren, esto es interesante porque, por ejemplo, surge una inquietud, ¿verdad? Y la inquietud es si el líder nace o se hace. ¿Será que las personas ya traen ese talento, traen esa habilidad o pueden desarrollarlo? Y la respuesta es las dos cosas. Hay quienes ya traen la habilidad, hay quienes eh, tienen un don de liderazgo y de influencia y lo traen, pero también se puede desarrollar a través del aprendizaje y a través de ejercitarlo. Por ejemplo, nosotros vemos a las personas que quieren jugar fútbol y ahí se ve bien la analogía que hacemos con el liderazgo. Porque, por ejemplo, las personas que quieren jugar fútbol, hay quienes ya traen el talento y otros que quizá no tienen tanto talento,
entrenan duro y entrenan todos los días y llegan a ser buenos jugadores porque han entrenado bastante para llegar a serlo. Entonces nosotros deberíamos de entrenar, si pudiéramos llamarlo así, en esas tres áreas. Entrenar en representante, entrenar en enlace y entrenar en líder. Desarrollar esos talentos. Ahora, avancemos un poco más acá y vamos a pasar a otro tipo de roles. Vamos a pasar ahora a los roles de información. Recuerdan que al inicio hablábamos, por ejemplo, roles interpersonales, fueron los primeros que vimos, y dentro de los roles interpersonales veíamos representante, enlace, líder. Pero ahora, dentro de los roles de información, que sería el segundo que veíamos acá, roles de información, dentro de los roles de información vamos a tener el rol de monitor, el rol de difusor o el rol de portavoz. Entonces, miremos, dice, diseminar información dentro de su unidad organizacional, esa información que se va a diseminar entraría eh, dentro del rol, diseminar información dentro de su unidad organizacional, entraría dentro del rol difusor, que sería el de en medio. Luego dice, comunicar información al público o fuera de su unidad, eso sería el voz portavoz o el rol portavoz, perdón. Y luego, recabar información externa e interna para descubrir oportunidades de negocio o retos particulares, eso sería el rol monitor, porque está monitoreando. A ver, ¿qué nuevo hay? Miren, ahora salió un nuevo teclado que está más bonito, ese podríamos usar en la alabanza. Ahí es un rol monitor. Fíjense que fui a una actividad a otra iglesia y vi que en el parqueo hacen esto y tienen bien organizado. Ese es el rol monitor, está monitoreando externo, internamente para descubrir oportunidades para aplicar. Difusor que comparte información y el portavoz que comparte información hacia afuera. Y aquí está, dice, monitor recaba información externa e interna para descubrir oportunidades de negocios o retos particulares. Difusor disemina información dentro de la unidad organizacional y portavoz comunica información al público o fuera de su unidad. Ahí están los roles de información. Entonces, miremos ahora acá, que dice, leer reportes profesionales y artículos es un monitor, está buscando oportunidades. Explicar una nueva política dentro de la organización, eso sería difusor. Una política, por ejemplo, podría ser, miren, a partir de ahora eh, los servidores van a tener este gafete identificativo para que las personas los reconozcan. Ahí está transmitiendo una información, puede ser una política de uso de uniforme, es difusor. Responder a correos de clientes y proveedores, eso sería portavoz. Por ejemplo, va a haber una campaña evangelística dentro de un ministerio o iglesia y entonces lo quieren dar a conocer a los medios de comunicación. Entonces sale y dice, miren, sí, hoy tenemos acá con nosotros a Antonio Isep, que nos va a estar contando acerca de la actividad que va a tener el ministerio, tal y tal, en los próximos días. Y ahí aparece el pastor de edad. Sí, miren, en los próximos días estamos organizando una campaña que traiga, invite amigos, traiga a los enfermos. Ahí es portavoz. Entonces, esos son los roles de información. Luego dice realizar reportes de inteligencia de negocios. Esto es monitor, esto es como si lo pudiéramos llamar de otra forma, el papeleo, ¿verdad? Llevar controles de membresía, llevar controles de bautismos, llevar controles de calendario de actividades. Esos son estos reportes. Presentar resultados anuales en conferencia interna, ese es el rol difusor. Reportar información fiscal, ese es portavoz. Y por último, llegamos a los roles de decisión. Y acá, dentro de los roles de decisión, vamos a tener
estos cuatro roles. Miren qué interesante, porque un líder puede tener el rol de emprendedor, puede tener el rol de gestor de problemas, puede tener el rol de asignador de recursos o puede tener el rol de negociador. Entonces miremos estos cuadros que tenemos acá arriba. Dice, programa proyectos, solicita autorizaciones, elabora presupuestos, dice. Entonces, este podría ser un asignador de recursos, porque solicita autorizaciones, programa proyectos, elabora presupuestos, podría ser un asignador de recursos. El siguiente, innovar y ejecutar mejoras para hacer crecer el negocio. Miren qué interesante, innovar y ejecutar mejoras. Cuando hay una innovación, hay un espíritu emprendedor de por medio. Entonces, aquí podría entrar en el rol de emprendedor. Luego dice representar a la unidad en transacciones no rutinarias, cuando no hay precios o condiciones fijas, dice. Entonces, aquí sería un negociador, porque como no hay precios o condiciones fijas, pues va a negociar. Y por último, dice resolver crisis o conflictos, sería un gestor de problemas, porque se está enfrentando directamente con las crisis o conflictos. Entonces, acá dice, el emprendedor innova, ejecuta mejoras para hacer crecer el negocio. El gestor de problemas resuelve crisis o conflictos. El asignador de recursos programa proyectos, solicita autorizaciones, elabora presupuestos. El negociador representa la unidad en transacciones no rutinarias cuando no hay precios o condiciones fijas. Ahora yo quisiera hacerles una pregunta y que ustedes se respondan ahí, ahí en sus lugares. Y es, ¿cuáles de estos roles están jugando ustedes? Por ejemplo, dentro de los roles de decisión, ¿son más emprendedores? ¿Son más resolvedores de problemas? O durante la semana muchas veces nos toca recorrer todos los roles. El lunes fui emprendedor, el martes resolví problemas, el miércoles estaba asignando recursos y el viernes estaba como negociador. Ahí van cambiando todos los roles de líder. Y para terminar de comprender mejor esta parte, dice, desarrollar un nuevo producto, un rol emprendedor. Discutir el paquete de salario y beneficio de una nueva gerente, negociador. Atender la reparación de una máquina, gestor de problemas. Eso fue un imprevisto. Priorizar los pendientes de las próximas semanas, asignador de recursos. Y por último, atender una huelga sindical, dice aquí, gracias a Dios que en los ministerios cristianos, al menos yo no he escuchado que hayan huelgas, ¿verdad? Pero dice, eso sería un gestor de problemas o negociador. Pero lo que sí he escuchado y sí he visto a veces se da, por ejemplo, con el grupo de alabanza. Tenemos una invitación para ir a otra iglesia. ¿Quiénes van a ir? Y mire, no, es que la otra vez fueron ellos y que solo a ellos los toman en cuenta, entonces, ¿para qué estamos viniendo a ensayar? Y se arma un problema ahí entre los de la alabanza. Puede suceder. Entonces ahí entra el rol de negociador. No, es que miren, pues, sí, yo los entiendo, pero es que ahorita es un evento muy importante, ellos tienen ya más experiencia, por eso los estamos enviando a ellos. Podría ser, pues, pero estoy poniendo un ejemplo de lo que podría suceder. ¿Cuántas horas a la semana dedicamos a cada uno de los roles? Eso nos dice mucho de cuál es nuestro tipo de liderazgo. Porque también cuando nosotros vemos en las organizaciones, si vemos en las compañías seculares, por ejemplo, se habla de ese famoso puesto, ¿verdad? CEO o Chief Executive Officer o gerente general o jefe ejecutivo, oficial ejecutivo superior, como en otras palabras, el máximo jefe. Si lo viéramos en una iglesia, podríamos decir que es el pastor general de la empresa. Ese es el máximo líder. Ahora, él, cuando empezamos a ver sus roles, él va jugando
roles distintos a los que quizá va a tener otro líder de la iglesia que podría ser el pastor de alabanza o el encargado de alabanza o el pastor de jóvenes o el encargado de diáconos y diaconisas o servidores o temas en los que tienen danza, por ejemplo, el ministerio de danza, el encargado de danza. Cada uno va a tener una, una posición diferente. Cada uno va a jugar roles diferentes porque no es la misma carga de responsabilidad del pastor general que del pastor de jóvenes, ni la misma que el de la alabanza o que el de las diaconisas y servidores. Entonces, la distribución de estas horas o de estos papeles va a ir cambiando con cada uno de estos roles. Eh, faltan